Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 31 de mayo, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de riesgo de liquidez. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Gaudencio Hernández para desarrollar esta plática y a quien me permito presentar como licenciado en Física y Matemáticas con estudios de maestría en Matemáticas Aplicadas. Actualmente estudia la maestría en Administración con especialidad en Alta Dirección. Su experiencia profesional comprende diversas instituciones de banca múltiple, en planos de interés como gestión de áreas de negocio, gestión de activos, administración de riesgos financieros, rentabilidad de sucursales, de clientes, de locales, de productos financieros en materia genérica. Antes de cederle la palabra a Gaudencio, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen comentarios y sugerencias. Al término de la plática, dispondremos de algunos minutos para poderles atender. Vamos a iniciar. Gaudencio, por favor, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Gaudencio y pues vamos a iniciar. Primero, vamos a establecer un objetivo muy general. Es una plática muy breve, pero pues lo que queremos es que al final del webinar tengamos una introducción a lo que es y significa el riesgo de liquidez, tanto en las empresas como en las instituciones financieras. Vamos a hacer una combinación de ambos conceptos que al final, dado el público que podemos tener, que pueden ser de instituciones financieras o de empresas, bueno, el tema aplica para todos, que es lo que tenemos como objetivo. Y evidentemente, antes de comenzar, algo que necesitamos hacer y preguntarnos, ¿qué es el riesgo? El riesgo se deriva del término latino que es riscare, que significa arriesgarse, valga la redundancia, pero así es el concepto. Por lo tanto, el riesgo es una decisión, tomamos las decisiones más que una consecuencia del destino. Como dicen, el que no arriesga no gana. También en términos probabilísticos, el riesgo lo podemos definir como la probabilidad de que se produzca un evento no deseado que pueda ocasionar una pérdida no deseada tanto en la empresa como en una institución financiera. Y lo voy a generalizar aún más. ¿Por qué no en las personas? Nosotros, personas físicas o personas físicas con actividad empresarial, también tenemos que tomar riesgos de diferente tipo. ¿Para qué? Pues para poder hacer negocio, ¿sí? Pero tenemos que cuidar ese riesgo porque podemos también perder nuestro capital, que esa es nuestra pérdida económica, ¿sí? Ahora, continuando con el tema de qué es el riesgo, ¿por qué se asume riesgo? ¿Por qué asumimos riesgos en las actividades empresariales? Lo que esperamos por esa asunción de riesgos es tener un beneficio económico. Por lo tanto, nuestro gran objetivo cuando asumimos riesgos, ¿cuál es? Maximizar un ingreso, ¿sí? Pero con un nivel de riesgo adecuado. El nivel de riesgo va a ir en función del apetito al riesgo que tengamos como personas, como empresas o como instituciones financieras. Evidentemente, entonces, tanto las empresas o instituciones financieras deben ser capaces de ¿qué? De medir ese riesgo. Sí, se vale tomarlo, pero hay que medirlo y sobre todo se debe de gestionar de forma óptima. Por lo tanto, como consecuencia de la asunción del riesgo, podemos decir que el riesgo es positivo. ¿Por qué? Porque significa rentabilidad. Rentabilidad para la empresa, para la institución financiera y, ¿por qué no, para nosotros como personas? Sin embargo, algo importante es que ese riesgo debemos de cuantificarlo, gestionarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, puede provocar la quiebra de la empresa o de la institución financiera. ¿Y por qué no la quiebra de nosotros mismos? ¿Por qué? Porque nos quedamos sin nuestro capital con el cual estamos haciendo negocio. Ahora, dentro de todo este proceso, nosotros vamos a focalizar la plática, obviamente,
en un riesgo financiero llamado riesgo de liquidez. Sin embargo, dentro de todo este contexto, no podemos perder la interrelación que existe del riesgo de liquidez con el riesgo de crédito o el riesgo de mercado. Por ejemplo, el riesgo de crédito de forma muy breve. Una institución bancaria, por ejemplo, ¿sí?, asume riesgo de crédito principalmente ¿en dónde? Por los préstamos que otorga. Una empresa, ¿dónde asume ese riesgo de crédito? Porque pueden decir, oye, eso no aplica. No, sí aplica a la empresa. ¿Por qué? Porque cuando la empresa vende un producto, normalmente no cobra inmediatamente, sino que vende a plazos. ¿Cuál es su riesgo? De que su cliente no le pague. Eso es latente y ese riesgo de crédito también se tiene que controlar. ¿Qué sucede si en el caso de la empresa el cliente no le paga? No le paga a la empresa que vendió ese producto. Al no tener ese ingreso, ¿qué provoca? Un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque no puede cumplir con sus obligaciones que tiene con sus proveedores, con el gobierno, hablando de impuestos, con el IMSS, con los empleados, los préstamos bancarios. Entonces vean cómo un riesgo de crédito puede provocar ese riesgo de liquidez. Hay otro riesgo que asumen tanto las empresas como las instituciones, se llama riesgo de mercado. Por ejemplo, un riesgo de mercado ahorita que está muy de moda es el riesgo de que, por ejemplo, de que el tipo de cambio suba. Eso cuando el tipo de cambio suba, o cuando decimos que el precio, el peso se deprecia con respecto al dólar, ¿a quién le puede afectar? ¿A una empresa importadora o a una empresa exportadora? Salvo su mejor opinión, decimos que le impacta a la empresa importadora porque tiene registrado una cuenta por pagar y tiene que liquidar sus dólares en una fecha futura. En esa fecha futura tiene que salir y comprar los dólares. Se expone a ese riesgo de que el peso se deprecie con respecto al dólar. O como vulgarmente le decimos, cuando el tipo de cambio suba. Ahora dices, oye, pero ese riesgo de mercado, ¿cómo lo puede cubrir la empresa? Mediante la contratación de una cobertura cambiaria, a través de un producto derivado que puede ser un forward de tipo de cambio, una opción, por ejemplo, o un futuro de tipo de cambio. Es el mejor ejemplo de riesgo de mercado que puede asumir una empresa y sin embargo esa empresa sí puede cubrir, asegurar desde el día de hoy el precio de compra o de venta de sus dólares en el futuro, a un precio pactado el día de hoy, pero liquidado en esa fecha futura. Listo, ¿a quién le transfiere la empresa ese riesgo de mercado? A una institución financiera, que son los especialistas en administrar esos riesgos. Para eso es importante entonces que a la empresa le quede claro que puede cubrir ese riesgo mediante ¿qué? Productos derivados. Evidentemente, ¿qué sucede en la empresa si no cubre ese riesgo de mercado? El tipo de cambio, por ejemplo, el peso se deprecia con respecto al dólar. Va a tener que salir la empresa importadora y comprar los mismos dólares, pero va a requerir más pesos. Y podría enfrentarse a que no tiene los pesos suficientes en la fecha que tenga que cumplir su obligación de pagar los dólares, ¿sí? Se enfrenta a ese riesgo de liquidez, se le genera un riesgo de liquidez porque no va a tener los pesos suficientes para comprar sus dólares y si no compró los dólares no va a poder cumplir con su obligación de liquidarle ¿a quién? A su proveedor. Ahí es donde se genera también un riesgo de liquidez y por supuesto el riesgo de liquidez puede provocar un efecto dominó que se puede traducir a toda la empresa. De ahí la importancia de la interrelación que existe entre los diferentes riesgos financieros y no debemos de perderlos. Ahora, ¿cómo definimos entonces? Ya vimos varios conceptos del riesgo de liquidez. Podemos definir entonces el riesgo de liquidez como la incapacidad para cumplir con las obligaciones presentes, ojo, y futuros de flujos de efectivo, que evidentemente esto afecta ¿a qué? A la operación diaria o a las condiciones financieras tanto de la empresa como de la institución financiera.
También en un argot más sofisticado definimos el riesgo de la liquidez como la pérdida potencial originada por, uno, la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la institución o para la empresa. Por ejemplo, en el caso de la empresa, oye, es que tengo cuentas por cobrar, tengo facturas, quiero hacer un factoraje, pero me urge el dinero para mañana. ¿Qué hace la empresa? Podría hacer un factoraje, pero a un costo muy alto, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los efectos cuando decimos de renovar pasivos o de contratar otros a condiciones fuera de normal. Dos, también, ¿qué otra forma puede también la empresa llegarse de liquidez ya en casos muy extremos? Pues ni modo, tiene activos, va a tener que venderlos, pero a condiciones fuera de mercado, es decir, a precios inferiores a los que debería de venderlos en condiciones normales de mercado. ¿Y todo eso para qué? Para hacer frente a qué? A sus obligaciones financieras. También podemos definirlo como la pérdida potencial por el cambio en la estructura del balance general de la institución o de la empresa. Esto originado, ¿por qué? Por el decalaje que existe, o el decalaje que existe entre los activos y pasivos. Es muy común que tengamos activos de largo plazo financiados con pasivos de largo plazo. Ese diferencial puede originar a la empresa o a la institución financiera problemas de liquidez. Evidentemente, pero todo eso se puede evitar ¿cómo? Mediante una gestión adecuada de ese riesgo. Ahora, hablando de bancos, los bancos, y hay un comité que se llama el Comité de Basilea. El Comité de Basilea, y ahorita tenemos muy de moda Basilea III, donde México ya adoptó esa Basilea III y que la Comisión Nacional Bancaria de Valores en la circular única de banco está implementando y está tomando esa mejor práctica internacional para toda la gestión bancaria. Ahí Basilea define la liquidez como qué, y el mismo concepto aplica a la empresa normal. La liquidez es la capacidad para hacer frente a perspectivas de crecimiento y obligaciones de corto, mediano y largo plazo. Evidentemente, estas son de naturaleza incierta y, sin embargo, esos problemas de liquidez y esta liquidez puede originar pérdidas no aceptables. ¿Por qué es importante la liquidez en la empresa? O inclusive en la empresa, en la institución financiera o en la empresa normal. En el caso de un banco, por ejemplo, la liquidez es importante. ¿Por qué? Porque le permite mantener su actividad productiva. En el caso de un banco o de una institución financiera que otorga créditos, ¿cuál es su actividad fundamental? Y su negocio, el fuerte, el otorgamiento de créditos. Sin embargo, si la institución financiera tiene liquidez, no tiene problemas de liquidez, puede acceder a costos de fondeo aún más baratos. ¿Por qué? Porque no tiene la urgencia, tiene esa liquidez para financiar su actividad crediticia. También muy importante, porque todo eso permite implementar estrategias de inversión que maximice la rentabilidad. También algo muy importante, todo esto también, ¿qué le permite a la empresa el tener liquidez? El cumplimiento de estándares tanto locales como internacionales en materia de liquidez. Por buena suerte, aquí en México las instituciones bancarias están apegadas a la normativa de Basilea III, que es la normatividad global o externa. Entonces, ambas ya convergen con algunas variantes, pero convergen. Y sobre todo, muy importante, la liquidez, y que aplica también para la empresa, le puede definir su solvencia de corto plazo. ¿Para qué? Para atender y cumplir con todas sus obligaciones de corto plazo. Eso es lo que plantea Basilea y lo que pide en materia de liquidez. Ya que comentamos que en México los bancos están apegados a estándares internacionales llamado Basilea en materia de supervisión y regulación bancaria, ¿sí? Hay normas que surgieron a partir de la instrumentación de Basilea III y no son normas de liquidez para los bancos. ¿Qué es lo que pide ese famoso comité de Basilea en materia de liquidez en forma muy concreta? Primero dice, oye, vamos a necesitar que fortalezcas los principios del gobierno
corporativo, la forma en que la empresa o la institución financiera es gobernada en términos generales. También pide que el Consejo de Administración participe de forma directa en establecer políticas en materia de liquidez. También la empresa, en efecto, puede establecer y aprobar criterios de tolerancia en materia de liquidez. También la misma empresa puede definir, y por buena suerte en el caso de los bancos, la misma norma se los pide, ¿sabes que sí? Vas a tener que clasificar tus activos líquidos de alta liquidez que estén calificados, por ejemplo, con AAA o con valores gubernamentales como CETES, bonos M, UDIBONOS, bonos M, es decir, instrumentos del mercado de dinero. También pide la norma y le pide a los bancos que realicen pruebas de estrés de liquidez para ver si los activos líquidos que tienen y los efectos de liquidez que tienen son suficientes, ¿sí?, para cubrir sus necesidades. También tienen que elaborar proyecciones de flujos de efectivo y, por supuesto, como todo en la vida, tienen que establecer planes de fondeo contingente. ¿Para qué? Para que su actividad productiva, que es el otorgamiento de crédito, esté trabajando y la maquinita de hacer dinero trabaje sin ningún problema. Eso es lo que establece Basilea III en materia de normas de liquidez. Ahora, también en normas de liquidez, lo que estableció Basilea III y que inclusive ya está implementado aquí en México a través de disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estableció dos razones de liquidez Basilea II, que, insisto, ya están establecidas aquí en México. Una visión de corto plazo y una visión de largo plazo. La visión de corto plazo se aplica a través de un concepto que se llama el coeficiente de cobertura de liquidez, el CCL. Es una visión de corto plazo que asegura que la entidad o la institución financiera tenga suficientes activos líquidos de calidad. ¿Para qué? Para sobrevivir ante un escenario de estrés aguda durante un mes. Que pueda vender esos activos líquidos en caso que miles de ahorradores vayan a los bancos a retirar sus recursos. Con eso, los bancos y el sistema financiero puede estar seguro de que no va a pasar nada. La mayor parte de los bancos están por arriba del 100%, es decir, cumplen el famoso CCL. Esto se publicó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que salió en el Diario Oficial de la Federación, emitido por la CNB y Banco de México el 31 de diciembre del 2014. Ahora, ¿cuál es la visión de largo plazo? La visión de largo plazo es crear incentivos para que las instituciones bancarias fondeen sus activos de largo plazo con recursos más estables. Es decir, con pasivos también de largo plazo o con pasivos obtenidos de la captación que obtienen del público en general. Es el concepto de coeficiente de fondeo estable neto. Ese entró en vigencia a partir de enero del 2018. Exactamente en febrero, Banco de México estableció ya un formulario donde le pide a los bancos que le manden toda la información para ver si están cumpliendo esto. Y esto lo van a hacer así durante cada mes en los próximos años. Es decir, México ya tiene adoptado este concepto de Basilea III. También muy importante, quizás nada más para redondear todo esto, razones para tener liquidez, ¿sí? Esto provoca entonces que la empresa tenga liquidez, el que puede estar generando o haciendo su ciclo productivo comercial de forma activo y continuo. Si la empresa cuenta con liquidez, evidentemente puede cumplir con todas sus obligaciones y deudas y le va a permitir fondear todo su proceso y actividad productiva y mantener en marcha el negocio. Ahora, ¿qué sucede si una empresa tiene problemas de liquidez frecuentes? Puede entrar en problemas de insolvencia, porque la liquidez va a provocar que incumpla con obligaciones y por lo tanto el negocio se va a deteriorar al grado de poder tener pérdidas. Puede llegar a la conclusión de que la empresa mejor decida entrar en un proceso de quiebra y de cerrar el negocio. ¿Qué sucede en una institución bancaria?
ahí esos problemas de liquidez pueden originar problemas de solvencia medido a través del índice de capitalización, que mide la fortaleza financiera de la institución bancaria. Y si una institución bancaria está o comienza a estar por abajo del 10.5 de ICAP, que es como establece Valsila 3, esa institución puede llegar a 10.5, a 9, a 8, 7, puede provocar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el IPAP la intervengan. O sea, puede haber una intervención gerencial de la institución bancaria. Y por último, muy importante, no perder de vista los rubros que integran la parte de liquidez. No tenemos que perder de vista los estados financieros de la empresa y el análisis e interpretación de esos estados financieros para tomar decisiones, para poder determinar si la empresa es solvente y tiene capacidad de pago, es decir, tiene solvencia. Aquí separamos aspectos del balance de la empresa y de la institución financiera. En empresas, muy breve, sus principales fuentes de liquidez que son pues, sus activos líquidos, como caja, bancos, inversiones, clientes, inventarios. Otra fuente de liquidez en la empresa, pues por pagos anticipados por clientes. Pero otra fuente de liquidez que es muy común que la empresa va y pide el crédito, todo si es de corto plazo, una línea de crédito, un simple, por ejemplo, a 3 años, pues financiamiento con instituciones financieras o salir al mercado de valores. Ya los casos más extremos es cuando tenga que hacer venta de los activos a precios fuera de mercado. Y ya el último recurso para salvar a la empresa es que los socios le aporten capital o a través de préstamos de terceros asociados. ¿Qué sucede en la institución financiera? La esencia es muy similar. En la institución financiera, sus activos líquidos, que son disponibilidades, cuentas de margen, inversión en valores. También otra fuente de liquidez, la esencia del banco es dar créditos. Entonces, ¿qué hace el banco? Cobra principal e intereses. Es otra fuente de liquidez. Pero también hace inversión en valores. Y cuando se hace inversión en valores, ¿qué se cobra? Principal y cupones. También otra fuente de liquidez por el cobro de comisiones que cobra por los servicios y por los resultados que hace de intermediación en los mercados financieros, como en productos derivados, por ejemplo. Pero también otra fuente muy valiosa para fondear la actividad crediticia sobre todo de esas instituciones financieras es la captación del público como vista y plazo o captación en el mercado de dinero o a través de hacer emisiones en el mercado de valores nacionales e internacionales o pedirle préstamos a otras instituciones financieras o al final, ya la última consecuencia es cuando ya la autoridad está exigiendo que regresen, restablezcan sus índices de capitalización, es a través de pedir aportaciones de socios. Y si los socios no aportan capital, entonces se puede provocar ya que la intervención gerencial por parte del IPAC, que es el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De esta forma es como las empresas, tanto financieras como no financieras, obtienen fuentes de liquidez. Esto es el ilustrativo, más no limitativo. Y pues bueno, por último, agradecemos mucho su atención y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Profesor Gaudencio, gracias por su plática. Vamos a dar unos momentos para que los participantes formulen sus preguntas. Fernanda González, buenas tardes. Gracias por participar. Ella nos pregunta si enviaremos el material de esta presentación. Fernanda, le comento que este webinario fue grabado y a partir del mañana en la tarde, mañana viernes en la tarde, podrá usted observarlo en nuestra página de Findes, sección webinarios. Profesor Gaudencio, tenemos la pregunta de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, gracias por su participación. Raúl nos pregunta, pertenezco a una empresa comercial. ¿La liquidez se asemeja a la rentabilidad? No, son dos conceptos totalmente diferentes. La liquidez, recuerda que es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.
La rentabilidad es aquella que pide el accionista por participar en el negocio y que la podemos venir, por ejemplo, a través del famoso ROE, que sería que la utilidad entre el capital contable, por ejemplo. Entonces, el accionista pide su rentabilidad por arriesgar su dinero. Entonces, son dos conceptos diferentes. Sin embargo, interrelacionados. ¿Por qué? Porque si la empresa comienza a tener problemas de liquidez, comienza a incumplir con todas sus obligaciones, ¿qué puede originar? Problemas de solvencia, de insolvencia. Y si tiene problemas de insolvencia, no va a generar utilidad. Y si no genera utilidad, pues no genera, ¿qué? Rentabilidad. Gracias, profesor. Tenemos la pregunta de Lorena Vargas. Lorena, buenas tardes. Gracias por su participación. Lorena nos pregunta, ¿cómo puedo identificar el tamaño de la liquidez? Ya, de hecho, es bien importante entonces analizar el balance de la empresa. Uno, nos vamos a tener que fijar en qué, en el balance. Dentro del activo tenemos los activos líquidos. En el pasivo tenemos, perdón, los activos líquidos, que sería el activo circulante. Y también tenemos el pasivo circulante, ¿sí? Entonces, en el pasivo tenemos las obligaciones. ¿Dónde tenemos los recursos de corto plazo para cubrir esas obligaciones? En el activo. Podemos medir la diferencia entre activos líquidos menos pasivos líquidos. La diferencia, si da positiva, ¿qué quiere decir? Que la empresa tiene los activos suficientes para cubrir sus obligaciones. En caso de que sea negativo, ¿qué quiere decir? Que tiene problemas y va a tener que recurrir a otras fuentes de financiamiento para poder cubrir esas necesidades de liquidez. Que tiene que actuar, y de ahí es donde entra mucho el financiero para estar planeando, estar monitoreando en los temas de liquidez y hacer que la empresa pues, tenga la liquidez para poder cumplir con todos sus objetivos. Gracias, profesor. Nuevamente, Fernanda González nos pregunta, ¿qué sucede si una empresa tiene muchas cuentas por cobrar y por pagar de años pasados? ¿Afecta la liquidez o ya se puede ver como riesgo? Híjoles. Mira, si tenemos cuentas por cobrar de años pasados, ya me preocupó. ¿Por qué? Porque ya no son activos líquidos. Lo más seguro es que ya se tenga que hacer una provisión por cuentas incobrables. Aquí va a depender de la política de la empresa. Si la empresa quiere mantener esos activos, esas cuentas por cobrar, que ya tiene más de un año, por ejemplo, como parte de los activos líquidos, se está engañando. Ya tiene que comenzar a moverlos y darle esa característica de incobrable en alguna cuenta dentro del balance del activo, pero fuera de los activos líquidos, o sea, activos circulantes, donde tengamos monitoreado eso, que posiblemente ya no nos paguen y de preferencia que comencemos a aprovisionarlos. Gracias, profesor Gaudencio. El caso de Ernesto Godoy. Ernesto, buenas tardes, gracias por participar. Yo pertenezco a una empresa que actualmente presenta riesgos de liquidez. ¿Qué medidas rápidas puedo emplear para poder hacerles frente? Es un tema bien, yo creo que bien delicado, y esos temas dependen del tipo de la empresa y el giro de la empresa y cómo está gobernada la empresa también. ¿Quién es el responsable de todo el tema financiero, el tesorero o el CFO, el responsable de administración y finanzas, y qué estrategias tiene establecidas? De hecho, en uno de los temas donde vimos cómo obtener liquidez, pues veíamos que hay diferentes formas de hacerlo. Si tenemos, por ejemplo, dices, bueno, a ver, mi caja ya está agotada, mis bancos también, mis clientes no me pagan. Sin embargo, tengo certidumbre que me puedan pagar mientras no sea más de un año. ¿Qué puedo hacer? Ir a buscar otras fuentes de financiamiento, como cuáles, por ejemplo, con proveedores que nos sigan vendiendo, financiarnos con proveedores y aprovechar eso que les tenemos que pagar, pues para cubrir nuestros problemas de liquidez, por ejemplo. Otra es buscar financiamiento en el sistema financiero, ya sea en bancos, créditos en bancos, o en SOFIPOS, o en uniones de crédito, depende el giro de la empresa.
o a través, por ejemplo, de un buen crowdfunding, por ejemplo. Es buscar esas fuentes de liquidez, pero hay que buscarlas. La otra, pues quizás los socios puedan aportar recursos para darle esa liquidez o obtener recursos de terceros también que tengan que ver con la empresa. Y la otra es optimizar también todos los gastos. Hay gastos que son fijos, esos no se pueden cambiar, pero hay gastos que podríamos, si los mantenemos y los controlamos, como los variables, pues se podrían reducir y que podrían ayudar a la empresa a tener más liquidez. Hay que establecer la estrategia finalmente de administración de activos y pasivos. Gracias, profesor. Tenemos la pregunta de Aura Espíndola. ¿Hay límites para el CFEN? No, esto es para los bancos. De hecho, ahorita Banco de México, a partir de febrero, lo mencioné hace un momento, ya comenzó a trabajar el FCN, LN, ¿sí? Y no hay límites, más bien es, de hecho, es un incentivo para propiciar que las instituciones bancarias, y por qué no otro tipo de instituciones, no necesariamente bancarias, pero que también captan recursos del público y dan créditos, podrían implementar esto mismo, ¿sí? Para comenzar a pensar y obtener fondeo de qué, de más largo plazo. Emitir, por ejemplo, un banco, emitir pagarés, ya no a 28 días, que es lo común. Emitir pagarés, por ejemplo, a 1 año, a 2 años, a 5 años, o emitir valores en el mercado de valores, ¿sí? También de largo plazo, para financiar sus activos de largo plazo. Va a ser la tendencia. Vamos a comenzar a ver que los bancos te van a comenzar a ofrecer instrumentos de ahorro ya no de 1 año, de 2 años, pero con rendimientos muy atractivos para el ahorrador. De tal manera que te diría que es el proceso que vamos a estar viviendo de aquí a los próximos años y va a estar muy de moda y muy caliente. Gracias, profesor Gaudencio. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo a todos ustedes que los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes temas en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 7 de junio a las 18 horas abordaremos el tema Administración por Valores. Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 32 minutos, día 31 de mayo. Damos por concluida la transmisión de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego.